En esta oportunidad hablaremos del modelo conceptual para la gestión de proyectos. Estas son más que todo generalidades que vamos a abordar en la temática de la gestión de proyectos. Recordémonos de que estamos próximos a lo que sería el servicio social, en donde algunos elementos conceptuales son de vital importancia para que nosotros nos desenvolvamos de una mejor manera en puestos de dirección de una unidad de salud con respecto al área de la gestión, no olvidando también de que esto nos va a servir de base también para los procesos de investigación, el cual vamos a retomar o recordar más bien en la siguiente plática que tengamos acerca de la elaboración de protocolos de investigación y sus elementos constituyentes. Cuando se están implementando, desarrollando y operando proyectos, una de las principales dificultades que se tienen en la medición y evaluación de resultados obtenidos, así como en la obtención de los resultados parciales o finales que permitan estimar y comparar plazos, ya sea en lo largo del tiempo, la factibilidad, lo que son los costos, los beneficios, la calidad, los objetivos, los riesgos que se pueden presentar de no poder llevarlos a cabo en los tiempos estipulados, entre otros. Es justamente en estas condiciones y parámetros que se podrán atender los conceptos y las técnicas en gestión de proyectos. Entonces, existe una necesidad manifiesta por establecer previsiones confiables, es decir, la anticipación de tales eventualidades para que nuestros proyectos sean elaborados lo más realista posible y así poder medir el desempeño y los resultados a la finalización de estos. El manejo y atención debida a factores y variables que pueden ser incidentes en la diferencia entre proyectos bien o mal ejecutados es justamente eso, la gestión. Y esta a su vez vamos a mencionarla de paso que es una disciplina adecuada que permite al que va a realizar el proyecto planificar, organizar, direccionar, controlar si se quiere y verificar la calidad del desarrollo de los proyectos, tanto en el mundo empresarial, más que todo, así también como en la parte organizacional y estatal que pueden estar contextualizados en el área de los servicios de salud. Básicamente la técnica de la gestión y el gerenciamiento de los proyectos hoy es conocida con el nombre de valor agregado, que fue introducida por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de la Fuerza Aérea en los años 60, así como manera de historia de esta. De este modo, la técnica en estos entonces se utilizó para el Departamento de Defensa y se tomó en una de las más importantes técnicas de gestión en contratos de defensa. Ahora bien, recordemos que el área de gestión es una de las áreas del conocimiento que está en crecimiento en la actualidad. Su actualización, utilización y práctica es generalizada a nivel del planeta por tantos países que lo constituyen. También es necesario que para que se lleve a cabo o ejecuten proyectos de calidad, es necesario que los sistemas formadores inviertan en capacitación y desarrollo de metodologías que van a posteriormente constituir una herramienta de importancia para la utilidad en el caso del sistema de salud para el sistema. Es en ese contexto que podemos mencionar que existe una creciente demanda entonces de profesionales que puedan ser gestores de proyectos y poderlos desarrollar como parte de los recursos humanos que estarían involucrados en la parte organizacional y de gerencia, valga la redundancia, de todos los proyectos que serían encaminados
para el beneficio de la población en general en términos de salud, que es el área que nos compete. Partimos entonces de que un proyecto es un emprendimiento no repetitivo. Se caracteriza porque tiene una secuencia clara y lógica de sus eventos, desde su inicio, su modo de ejecución, es decir, su intermedio, y su finalidad. Y está destinada a alcanzar el objetivo que se ha establecido y definido, siendo conducido por personas dentro de los parámetros que están definidos en tiempo, costos, recursos involucrados y calidad. Entonces, un proyecto estaría asociado a una idea, a una oportunidad, a una inversión que debe ser desarrollada dentro del contexto de emprendimiento y de riesgo. Recordemos que todo proyecto tiene dos posibilidades, que sea un éxito o que sea un fracaso. Entonces, he ahí la importancia de que se tomen en cuenta todas aquellas variables que pueden ser en pro y en contra del desarrollo de determinado proyecto. Es decir, aquí tenemos que realizar un análisis de FODA en donde nosotros podamos conocer nuestras fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas para poder determinar el nivel de riesgo que nosotros podemos esperar en cumplir o no a cabalidad la meta establecida a través de los objetivos claros dentro del contexto temporal, es decir, en un determinado tiempo específico. Esto significa que la noción de proyectos es el desarrollo de una serie de actividades previamente planificadas en donde se proponen la óptima utilización de los recursos que procurará de lograr en un objetivo. La planificación no solamente se basa en la organización de todos aquellos elementos que van a permitir alcanzar un objetivo o una meta establecida, sino también en la optimización, es decir, que este producto resultante sea de bajo costo y de calidad. Esto aplica no solamente al área de la industria y del comercio, sino también a todos aquellos proyectos en general, inclusive en los de área de salud, en donde cada recurso es necesario optimizarlo para que no haya un gasto indebido. Recordemos que entre mejor se maneje o mejor se gestionen los proyectos de salud, se podrá tener un mejor impacto, ya que a menos costo podrá tener una mayor capacidad de cobertura, y esto beneficiaría en sí a una mayor población, que sería la meta u objetivo principal de la ejecución de determinado proyecto. Entonces, el ejercicio de la gestión de proyectos es de vital importancia para que ello pueda ser llevado a cabo de una manera objetiva y de una manera óptima, es decir, como repito, que sobrepase los beneficios sobre los riesgos y a su vez la utilización de los recursos. Las características complementarias que debe tener un proyecto son que este no debe ser repetitivo, dado que se realiza una sola vez, debe ser homogéneo, porque las áreas involucradas concurren al objetivo, es complejo, porque las relaciones y restricciones que se generan pueden limitar o favorecer el desarrollo y ejecución de este. Es humana, porque implica poner en juego y dirigir toda una serie organizacional constituida por el componente humano. También tenemos que los proyectos deben de tener características técnico-económicas, porque la parte económica no debe de dejarse de lado, ya que es en última instancia, o más bien es la de mayor preponderancia para que pueda llevarse a cabo con respecto a la adquisición de todos los elementos necesarios para la ejecución de este. Tiene el objetivo o un fin determinado, el cual es obtener de unicidad y de mensura. Debe tener también un plazo determinado, que significa considerar en la escala del tiempo un periodo de relación asociado al proyecto. Y
tiene que tener un presupuesto que debe ser definido a priori con el fin de planificar los recursos financieros necesarios para el desarrollo de este. Y si no se cuentan con los recursos financieros necesarios, pues ver de qué manera se gestiona el complemento para poderse llevar a cabo y la factibilidad de poderlos obtener. Desde un punto de vista integral y holístico, podemos definir entonces que la gestión de proyectos es una disciplina que tiene la capacidad de integrar de manera sistemática tanto planificación, organización, dirección, control y la calidad en el manejo de las actividades asociadas a un proyecto. La gestión de proyectos es una actividad tan integral que para ello involucra diferentes áreas de competencia en el gerenciamiento de los productos o de los proyectos. Estas áreas pueden ser agrupadas según tenemos acá en esta lámina la propuesta por Vargas en 2008, en donde los proyectos deben contener objetivos, tiempo, costos, calidad, integración, recursos humanos, la manera de comunicación entre los elementos anteriores, los riesgos presentes y la gestión o adquisición de todos los elementos necesarios para que este proyecto sea llevado a cabo. Un proyecto puede ser analizado a la luz de su ciclo de vida, es decir, analizar su evolución dentro de una escala temporal, desde su nacimiento hasta su muerte. Esta perspectiva de análisis permite denotar en el tiempo una serie de fases de una manera natural y por la que necesariamente pasará un proyecto. Así como lo define Terrazas, un proyecto cumple con un ciclo de vida y con sus fases, en donde se define qué proyecto es el que se debe realizar. La concepción de este proyecto desde la parte textual, teórica y en base a necesidades a priori que se han identificado en un diagnóstico, la construcción de todo aquel engranaje organizacional en el cual se contemplarán todos aquellos elementos necesarios, desde instrumentos, herramientas, organización y gestión y gerencia de los recursos humanos, las contrataciones, el tiempo estipulado, lo que sería el presupuesto que se ocuparía para financiar el proyecto. Una vez dado todo este marco constructivo, pues la puesta en marcha del proyecto, la operación de este, ¿verdad? Y por último la cesión, es decir, cuando se da por finalizado o culminado el proyecto, en donde se van a poder evaluar el cumplimiento de las metas que se establecieron en el tiempo estipulado. En la fase de definición tenemos la reflexión estratégica. Consiste en la definición del objetivo de un proyecto o de un conjunto de proyectos. Aquí la idea se concretiza y se hacen estudios y evaluaciones preliminares, se analiza el entorno, se preparan las previsiones, se evalúan objetivos y alternativas, realizando un primer examen de la misión, visión, objetivo, costo y programa, se justifican los presupuestos y se trata de fijar plazos. Básicamente se trata de una fase de esquema director y de perfil. Esta fase de definición responde al por qué se desarrollará el proyecto. En otras palabras, se puede decir que esta fase se determina la estrategia de base, la organización, las necesidades de recursos para llevar adelante el proyecto. Recordemos que siempre bajo la premisa de que todo proyecto en el área de salud deberá establecerse en base a la satisfacción de las necesidades a priori de la población, previo a un diagnóstico comunitario realizado con antelación.
En la fase de concepción, el propósito es determinar lo antes posible y con la mayor precisión las especificaciones, los costos, los programas, las necesidades de los recursos, los bloques de tareas y subsistemas de cada una de estas de manera técnica y económica que integrarán o formarán parte del proyecto. Esta fase de estudio conceptual y de evaluación tiene por finalidad el estudio de las características de la obra y del procedimiento que permitirá alcanzar el resultado esperado. Se puede mencionar también que la fase de concepción puede ingresar a un análisis más exhaustivo en la fase de concepción detallada del proyecto y que se refiere a la descomposición de tareas en subproyectos o microactividades, a fin de establecer un proceso de asignación de actividades un poco más específico y profundo. El objetivo de la fase de concepción es definir el qué producir, el quién producirá, quién distribuirá, el dónde, dónde estará ubicado el proyecto, el cuándo, es decir, los plazos, el cuánto, es decir, el costo y lo que generará el proyecto. El análisis de una fase debe culminar con la proposición concreta y coherente de las características técnicas principales, calendarios, estimación de costos, etc. En esta fase puede adoptarse la decisión de continuar o no con el proyecto. Recordemos que esto va a estar supeditado al financiamiento desde un inicio. La fase de construcción es la denominada fase de ingeniería. Esta fase es la más larga y la más costosa, que en la mayoría de los casos, y se trata de hacer realidad lo que se ha definido anteriormente. No es una fase de estudio, sino de gestión, donde va implícito la planificación, organización, dirección y control. El objeto de esta fase se centra en el cómo realizar el proyecto, definiendo las siguientes actividades. Por ejemplo, la de actualizar los planes detallados, en donde se identificarán y gestionarán los recursos requeridos para facilitar el proceso de construcción. Aprovisionamiento, lo que se conocen como los stocks, ¿verdad?, de los insumos necesarios para este, verificando las especificaciones de construcción del sistema. También debe de tener un diseño detallado de los componentes, es decir, el inicio de la fabricación, construcción e instalación, también lo que son los elementos para la preparación final, distribución de los documentos, realización de pruebas finales, desarrollo de los manuales técnicos y la documentación necesaria, desarrollo de los planes de soporte para la propuesta en marcha. Incluye además las tareas como la fabricación o adquisición, establecimiento de las líneas de autoridad y responsabilidades, la redacción de manuales y de procedimientos, la construcción e instalación de las obras físicas y por último la finalización de la documentación de soporte. Recordémonos que esto es básicamente lo que es gestión propiamente, ¿verdad? En donde cada elemento que va a formar parte del proyecto adquiere y ejecuta su responsabilidad previamente establecida en la parte organizacional de conceptualización. La fase de puesta en marcha significa juzgar que el proyecto es factible técnica y económicamente y que se tienen los recursos necesarios para poder alcanzar los objetivos deseados. Esta fase deben de realizarse las siguientes actividades, lo que son la realización de los ensayos y pruebas finales del sistema, utilización de sistemas para los fines previstos, ya sea para el usuario o el cliente, evaluación de las prestaciones suficientes del sistema en los aspectos técnico, económico y social, de tal manera que se puedan alcanzar las condiciones operativas reales. La otra es proporcionar a los planificadores la información de retroalimentación. Recordémonos que durante la ejecución del proyecto, la puesta en marcha de este, se van a ver en posiciones en donde
pueden haber elementos o factores que van a limitar la efectividad del proyecto, de la ejecución del proyecto. Entonces, el proceso de retroalimentación servirá a los planificadores para tomar algunos ajustes necesarios para corregir o solventar esas dificultades que se van presentando en la planificación establecida. Recordémonos que también en dicha planificación deben de establecerse algunas como imprevistos dentro de la misma planificación. Y por último, evaluación sobre la adecuación de los sistemas de soporte que van a permitir que éste se lleve a la culminación estipulada dentro de la planificación misma. La fase de operación y sesión en el proyecto abandona la idea con la que se inició en la fase de definición, porque el sistema se ha integrado a la estructura organizativa regular o porque el producto o servicio se ha entregado al cliente que lo solicitó. En esta fase se inicia la operación productiva del proyecto y comienza su vida útil. Se debe también tener la situación de que el proyecto ha terminado en un fracaso y debe ser cancelado, o también en esta fase incluye la elaboración de documentos finales, archivos de documentos, balances financieros, microfilms, todos aquellos documentos que van a tener el respaldo de en qué se utilizó o qué se invirtió el dinero. Y recordemos también que la otra es que el proyecto haya sido un éxito. Entonces, una vez culminado, se cede, es decir, se da al quien lo ha consignado para que éste haga uso de dicho producto ya una vez culminado, en donde también se deben de entregar las cuentas respaldadas por todos los elementos necesarios que la ley de adquisición y adjudicación de todos los implementos compete, y también para que en las auditorías que se le realice al proyecto posteriormente en evaluación, para determinar que no se haya obviado ninguna parte de lo que se ha planteado el proyecto como tal y que sea verdaderamente el costo que se planteó para la elaboración y ejecución de este, y justificar todos la parte económica desde la contratación de los recursos humanos, la parte gerencial, la parte de adquisición de los insumos y el tiempo estipulado. Dentro de una perspectiva temporal y a la que se están asociando una serie de fases, el proyecto podemos connotar y visualizar la evolución en relación a su ciclo de vida, a la intensidad del esfuerzo que debe dedicarse a cada una de estas etapas. Así podemos ver que en el eje de las X va lo que es la escala temporal, una forma lineal, y en el eje de las Y el esfuerzo realizado. Recordemos de que prácticamente la fase de iniciación y de planeamiento son las que requieren un tiempo considerable, pero con un esfuerzo moderado, en donde se va a consumir la mayor cantidad del esfuerzo es en la fase de ejecución y en la fase de control, que es donde mayor esfuerzo hay que poner porque los tiempos son acortados para que se genere por último la fase de cierre, que es donde se entrega el producto final. Esto en la fase de escala temporal y el esfuerzo llevado a cabo en cada uno de los elementos que integran el proyecto. Ya vimos a grosso modo cómo se define la concepción de un proyecto, vimos algunas partes de sus fases. Ahora entremos en detalle un poquito acerca de las funciones de la gestión de proyectos. Para comenzar, recordemos que la función de planificación se ocupa de dos aspectos fundamentales. Primero, el ordenamiento lógico, cronológico de las actividades o tareas con el propósito de optimizar la utilización de los recursos disponibles para intentar respetar los plazos establecidos. El escalonamiento de los flujos financieros con miras a definir un presupuesto de ingresos y de gastos de tal manera que se pueda prever la ocurrencia de flujos positivos a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. La función de organización
tiene que ver específicamente con la composición del equipo, la repartición de tareas, el método de trabajo, la constitución y un medio ambiente adecuado, asegurando un máximo de productividad y seguridad. La función de dirección va a permitir la dirección, valiendo la redundancia, de un proyecto a través de la toma de decisiones acertadas, obtener el mejor rendimiento del personal involucrado, hacer converger las energías hacia los fines y objetivos, saber llevar el proyecto hacia un buen término, establecer los liderazgos dentro de la organización de este. Las acciones de las funciones de dirección requieren también las habilidades de las relaciones humanas, motivación, espíritu de equipo, delegación, etc. La función de control permite en comparar periódicamente, por ejemplo, cada mes, el desarrollo real y previsible frente al desarrollo planificado, con el fin de tomar las acciones correctivas que se puedan presentar eventualmente. El control se puede hacer de dos formas. El control a través del avance físico que apunta a detectar a las diferentes existencias con relación a lo planificado, y el control presupuestario que trata de relevar las diferencias existentes entre el presupuesto que se estipuló para el resultado financiero del proyecto con lo que se lleva consumido a la fecha. La función de la gestión de la calidad está en función que el objetivo principal o esencial es la de vigilar la calidad de los bienes y servicios generados por el proyecto. Esta función debe velar por la satisfacción del cliente y de todos los actores del proyecto. Las tareas de gestión de la calidad son vitales en el sentido de la dirección de errores, es decir, en la corrección de estos, dado que los costos asociados a estos mismos progresan de manera exponencial, entonces hay que evitarlos. ¿Qué quiere decir? En términos económicos, a mayor errores, mayor costo, entonces esto va a ser un obstáculo para que se pueda ejecutar de manera adecuada el proyecto. En este proceso se debe vigilar la relación calidad y control, que consiste en definir las exigencias relativas a los bienes y servicios a distribuir, tomando en consideración lo que son las prescripciones de las normas de calidad establecidas, así como los imprevistos técnicos y las necesidades funcionales. A esta manera de controlar la aplicación de las exigencias definidas y proceder de revisiones teóricas es lo que se le conoce como relación calidad-control. Recordémonos que en sus siglas en inglés va de QA y QC, como vemos en la lámina ahí donde dice organización, que hace, establece más que todo la calidad, la relación calidad-control. La gestión entonces de los proyectos es una poderosa herramienta que ayuda a gerenciar proyectos públicos y privados y se presentan en diferentes tipos de organizaciones. La metodología estructural planteada tiene una amplia utilización para la realización de gestiones exitosas. La idea de aplicar esta metodología es conciliar las funciones y las estructuras de descomposición que hacen a las actividades de un proyecto. Y terminamos con la frase de Gerard Bernard Shaw, que menciona que algunos ven las cosas como son y preguntan ¿por qué? Yo veo las cosas como podrían ser y me pregunto ¿por qué no? Entonces, dependiendo de la concepción filosófica que cada uno de nosotros nos planteemos, así será nuestra visión de cómo podemos abordar determinados problemas en el área de salud y darles una solución de manera sistemática a través de la gestión y gerencia de proyectos.